La mayoría de los cementerios tienen algo de tenebroso o misterioso, pero existen algunos que podrían hacerte temblar de miedo con tan solo escuchar qué es lo que se encuentra oculto en su interior. No nos gusta pasar miedo, pero a la vez es algo que acaba siendo adictivo. Esos escalofríos que recorren tu cuerpo, esa sensación de que alguien te observa, esa adrenalina corriendo por tus venas. A las personas le atrae lo desconocido, lo esotérico, esas historias en las que los muertos se camuflan entre los vivos y mandan señales confusas, violentas y extrañas. Conocidos por muchos como camposantos, son el enclave escogido para que descansen los cuerpos de aquellos que han perdido la vida. En ocasiones se dice que esas almas quedan atrapadas en nuestro mundo, porque aún tienen algún asunto pendiente que en ciertos casos puede ser eterno. Son estas almas atormentadas las que han convertido algunos cementerios en zonas embrujadas a las que pocos se atreven a acercarse. ¿Podrías tú ser capaz de adentrarte en alguno de estos cementerios en Noche de Brujas? Cuéntamelo en los comentarios. El cementerio Bachelors Grove, ubicado en el suburbio sureste de Bremen Township de Chicago, en el condado de Cook, en Estados Unidos. Son numerosas las leyendas que indican que algunas personas han visualizado fantasmas en el amplio terreno de este cementerio norteamericano. Esta cuenta con solo 20 tumbas que lleva décadas abandonado. Originalmente se dice que era un asentamiento de emigrantes alemanes solteros. Fue fundado por granjeros del área con necesidad de enterrar a sus seres queridos. La tumba más antigua data de 1834. El cementerio se encuentra muy lejos de la ciudad, por lo que al estar aislada provocó que su historia sea más macabra de lo que se podría esperar. Por más de 100 años se ha estado reportando actividad sobrenatural desde diferentes partes de este cementerio. Una de las fotografías más famosas es el de la Dama Blanca, que se tomó en 1991 con película infrarroja. Muestra a una muchacha vestida de blanco que a menudo se le ve sosteniendo un bebé en sus brazos, sentada en una de las lápidas. También hay testimonios de gente que aseguran escuchar voces suplicando por sus vidas que al parecer provienen del cementerio, así como varias esferas de luz flotando sobre el lago. Varias lápidas en el cementerio parecen moverse solas y muchos afirman que los espíritus de los muertos a menudo se materializan y caminan por la noche. El cementerio de Evergreen, ubicado al este de Richmond, en Virginia, Estados Unidos. Establecido en 1891, Evergreen Cemetery era una necrópolis de 60 acres destinada a ser un cementerio de Hollywood. Aunque hoy en día las bóvedas, mausoleos y lápidas del Evergreen Cemetery están descuidadas, dentro de estos sombríos terrenos de mármol y enredaderas, tumba y arboleda hay monumentos a los educadores, filántropos y líderes de derechos civiles que ayudaron a esculpir un mundo mejor para las generaciones futuras, encontrándose aquí las tumbas de activistas y líderes comunitarios como Maggie Walker, John Mitchell, el reverendo J. Andrew Bowler y muchos otros pioneros de Richmond. En este camposanto es posible encontrar numerosos restos de personas afroamericanas, incluso hay tumbas de famosos. Sin embargo, el área fue abandonada en los años 80, cuando los encargados dejaron de cuidar las más de 5.000 parcelas que se hallan en su interior. El cementerio de la Noria, ubicado en los desiertos del norte de Chile, lejos de la civilización, en un pequeño pueblo minero abandonado. A finales de 1800, la Noria era una ciudad minera en pleno auge, pero después de una serie de crisis económicas, las minas se cerraron y la ciudad quedó desierta. Los residentes de la Noria vivían en condiciones de trabajo terribles. Muchos trabajadores, incluidos los niños, perdieron sus vidas inesperadamente
por accidentes y malas condiciones de vida, y como consecuencia de ellos fueron enterrados en un cementerio improvisado. El cementerio de la Noria tiene la reputación de ser uno de los lugares más aterradores que jamás hayas visto. La mayoría de las tumbas poco profundas están abiertas. Lo que probablemente sea aún más perturbador es el hecho de que muchas de las tumbas han sido excavadas. Puedes encontrarte con ataúdes abiertos y esqueletos parcialmente vestidos que se encuentran dentro y fuera de sus cajas. Los locales de una ciudad vecina se niegan rotundamente a entrar a este cementerio o de acercarse siquiera a las zonas circundantes. Incluso algunos lugareños en realidad intentarán impedir físicamente que los turistas se aventuren en la ciudad por temor a su bienestar. Muchos testigos reportaron haber escuchado voces, gritos y pasos caminando hacia ellos. Otros han reportado haber visto apariciones y sombras por las calles. Los chilenos también informaron haber visto a niños arrastrarse por las escuelas abandonadas en la noche. Algunos dicen que cuando el sol se pone, los espíritus se levantan de sus tumbas y comienzan a caminar hacia la ciudad. El Cementerio Sud, ubicado en San Andrés de Giles, una localidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. El Cementerio Sud es uno de los 3 únicos cementerios con los que en ese momento contaba la ciudad. Fue diseñado por el arquitecto y constructor italiano Francisco Ribelli e inaugurado en 1874. Se construyó para enterrar a los muertos producto de las epidemias del cólera y fiebre amarilla, que ya no cabían en los otros 2 camposantos. En 1919 su capacidad se saturó y se abrió uno nuevo en el norte de San Andrés de Giles, que es el que sigue en funcionamiento, aunque por la década de los 70 se quedó sin cuidador. Por ende, el deterioro y el vandalismo hicieron múltiples estragos. Robaron puertas, rejas, apliques, lápidas y terminaron por romper las tapas de los nichos y robarse los ataúdes y restos humanos. La maleza también hizo lo suyo y se fueron apoderando de las construcciones que se encontraban a su paso. La declaración como lugar de relevante valor histórico, impuesto por la ordenanza municipal, no contribuyó demasiado en su preservación. A pesar de todo, hoy en día el lugar aparece al menos desmalezado y limpio. Es destino casi obligado de fotógrafos y cineastas que buscan retratar el misterio de uno de los cementerios más bellos de la provincia de Buenos Aires. El cementerio Abney Park, ubicado en el barrio de Stoke Newington, distrito de Hackney, al norte de Londres, en Inglaterra. En el cementerio Abney Park es raro cruzarte con turistas, ya que de por sí se sale de las rutas acostumbradas a transitar por los turistas. Su portada es un ejemplo de arquitectura egipcia, muy de moda en la época que se construyó. El cementerio de Abney Park fue diseñado por el Dr. Watts y Mary Abney a principios del siglo XVIII. En 1840 fue inaugurado como cementerio y jardín botánico, siendo el primero en Europa. Uno de los motivos por el que se construyó este cementerio fue para compensar la falta de espacio para enterrar a sus muertos, ya que esta era una de las carencias de Londres por aquella época al haber aumentado la población considerablemente. Los muertos eran enterrados hacinados al ras del suelo. Tenían que desenterrar a los anteriores para poder sepultar a los nuevos, por lo cual esto se había convertido en un problema de salud pública, ya que su descomposición se filtraba al sistema público de aguas y causaba epidemias. También se construyó para poder dar entierro a los dissenters, los protestantes que se oponían a la iglesia anglicana. En el centro del cementerio yace la capilla aún erguida pese a su lamentable abandono. Esta capilla fue diseñada por el arquitecto William Hosking en estilo neogótico. Fue la primera capilla no confesional en Europa, sufrió un grave incendio y desde entonces se encuentra totalmente abandonada. El cementerio de Highgate se encuentra en Londres, Inglaterra. El cementerio en su forma original se inauguró en el año de 1839 como parte de un plan para proporcionar 7 grandes y modernos cementerios en los alrededores y en las afueras de Londres, por lo cual llegaron a ser incapaces de hacer frente a más entierros y fueron vistos como un peligro para la salud, ya que era una manera poco decorosa de tratar a la muerte. El diseño inicial fue del arquitecto y empresario
empresario Stephen Gary. Highgate, al igual que los otros cementerios, se convirtió muy pronto en un lugar de moda para los entierros y era muy admirado y visitado, sobre todo por las clases más pudientes. En el año 1854, el área del este de la zona original, al otro lado de Swains Lane, fue comprado para formar parte del cementerio, ya que este se estaba quedando pequeño. Esta parte es usada todavía para entierros, al igual que en la parte oeste. El terreno del cementerio está lleno de árboles, arbustos y flores salvajes, los cuales crecen sin ninguna influencia humana. El terreno es también un refugio para los pájaros y los pequeños animales como los zorros. Se dice que el estilo egipcio que posee proviene de los exploradores ingleses que dejaron su huella en este cementerio. Para su protección, la parte más antigua, la cual posee una colección impresionante de mausoleos y lápidas victorianas, tiene la entrada permitida solo a los tours organizados para grupos. La parte oeste del cementerio es la parte más visitada, ya que se encuentra allí las tumbas de personajes famosos, aunque quizá la tumba más famosa sea la de Karl Marx, la cual se encuentra en la zona este. La parte más nueva al este, la cual tiene una mezcla de estatuas de estilo moderno y estilo victoriano, puede ser recorrida individualmente. El cementerio de Highgate es muy conocido por su llamado pasado oculto, siendo el lugar del presunto vampiro de Highgate. El Cementerio General de Sheffield. El Cementerio General de Sheffield es el único camposanto de los cementerios abandonados de este país europeo. Este lugar es cuidado por las personas que habitan la ciudad. Sin embargo, debido a su gran tamaño, posee áreas completamente abandonadas. Además, sus estructuras no poseen mantenimiento alguno. Su apertura fue en 1836 como cementerio inconformista. Fue una respuesta al rápido crecimiento de Sheffield y al estado relativamente pobre de los cementerios de la ciudad. El cementerio fue diseñado por el arquitecto de Sheffield, Samuel Ward, en el sitio de una antigua cantera. El primer entierro fue de Mary Ann Fish, víctima de tuberculosis. Para 1916, el cementerio se estaba llenando rápidamente y se estaba quedando sin espacio. Los entierros en parcelas familiares continuaron durante las décadas de 1950 y 1960, pero para 1978 la propiedad del cementerio había pasado al ayuntamiento de Sheffield y estaba cerrado a todos los nuevos entierros. Fue el cementerio principal en Victoria, Sheffield, con más de 87.000 entierros. El cementerio de Sheffield cerró la posibilidad de más entierros en 1978. Hoy en día es un paisaje incluido en el Registro Nacional de Parques y Jardines Históricos del Patrimonio Inglés. También es una reserva natural local. Curiosamente, la entrada al cementerio de Sheffield posee una puerta egipcia, esculpida con dos serpientes enroscadas que sostienen la cola en la boca. Solo al observar esta entrada al cementerio sabrás que estás próximo a ingresar a un lugar tenebroso. El cementerio de la iglesia de Monte Olivo, ubicado en las zonas aledañas al municipio que hoy se conoce como Urbino, en Marcas, Italia. Es un cementerio abandonado que pertenecía a una iglesia cuyas tumbas son difíciles de encontrar, no solo por su antigüedad, sino porque las ruinas de la iglesia han ido desapareciendo poco a poco, así que las lápidas se han ido enterrando junto a ellas. Los enterramientos de los muertos comenzaron en la época de la construcción del Templo de Salomón, también conocido como primer templo. Con más de 3.000 años y 150.000 tumbas, se trata del cementerio más antiguo del mundo. El cementerio se encuentra abierta para los visitantes. Paseando por las tumbas podremos ver lápidas dañadas por la erosión, otras recientes y muchas con pequeñas piedras encima, una tradición judía de rendir homenaje a los difuntos. Recibir sepultura en el cementerio del Monte de los Olivos de Jerusalén es considerado todo un privilegio para los judíos. Según la profecía, cuando llegue el Mesías resucitará a los muertos empezando por el Monte de los Olivos.
El cementerio vacío de Finisterre. Se encuentra en el Monte do Cabo de Finisterre en Galicia, España. Proyectado por el arquitecto César Portela hace 25 años, el cementerio nunca llegó a terminarse, pero permaneció este cementerio en soledad durante muchos años. De hecho, el único huésped que el cementerio de Finisterre ha tenido en toda su existencia fue un peregrino que se instaló durante algunos meses en el año 2011. Además, este cementerio fue el proyecto de Portela, que se convirtió en una de las obras más admiradas de la arquitectura española contemporánea. En el año 1997, el gobierno local buscaba construir un nuevo cementerio civil para la localidad de Finisterre. Aquel espacio debía concebirse de manera libre, sin muros o recintos que definiesen ningún tipo de límite, simplemente un camposanto cercado por la vida, ya que decidieron no colocar ningún muro como todos los cementerios, sino que los muros de este cementerio tenían que ser la ladera de la montaña, el mar y el cielo. En la actualidad, el cementerio se encuentra abandonado y los bloques de granito que llegaron a construirse se encuentran deteriorados. El cementerio colgante de Sagada. Cuando pensamos en un cementerio, la imagen que nos viene a la cabeza es el de tumbas excavadas en el suelo. Pero hay al menos un lugar en el mundo donde no solo es así, sino que las tumbas cuelgan de una pared. Ubicada a las afueras de la pequeña ciudad filipina de Sagada, al norte de las Islas Filipinas, en Filipinas. El cementerio colgante del municipio de Sagada se distingue por sus cientos de ataúdes de madera suspendidos en las laderas de una montaña. Y es que el objetivo de esta colocación en un lugar alto era que los espíritus alcanzaran el más allá de manera más rápida. Sin embargo, también se considera que de esta forma se evitaba que los cadáveres se pudrieran rápido ante posibles filtraciones de agua. Algunos de estos macabros enterramientos, que se siguen realizando en menor medida actualmente, tienen más de 2000 años, por lo que se puede palpar la importancia del mundo de los muertos y de las tradiciones funerarias del pasado. De hecho, desde tiempos remotos, eran los propios ancianos que iban a fallecer los que tallaban sus propios ataúdes y los cuerpos se colocaban en posición fetal, porque simbolizaba el comienzo de una nueva vida. Ahora que conoces los cementerios abandonados del mundo, al que no todos se atreven a entrar, ¿te atreverías tú a hacerlo? De ser así, comparte en los comentarios cuáles serían los camposantos en los que te gustaría emprender una aventura. No te olvides de suscribirte y darle un clic fantasmal a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que subiré al canal. Nos vemos, bye bye.